Buenas tardes, es un gusto volver a estar con ustedes. El día de hoy tenemos una invitada de gala, como lo es cada jueves que nos vemos con ustedes para hablar y charlar con los expertos. Agradezco mucho a cada uno de ustedes que se ha conectado a esta sesión en vivo para disfrutar una taza de café. Maestra Cintia, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Yo ahorita tengo nada más agua, pero bueno, también sirve, ¿no? También sirve, claro que sí, para poder disfrutar de esta charla que vamos a tener contigo, maestra. Muchísimas gracias por recibir esta invitación, por participar con el Centro de Actualización y Capacitación, que siempre está buscando temas innovadores, siempre está buscando atender la necesidad de nuestros seguidores. Y este tema, maestra, que el día de hoy vamos a charlar contigo, pues ha sido un tema que nuestros seguidores nos han pedido. Entonces, razón por la que, bueno, pues te hemos pedido vengas a compartir de tu conocimiento, de tu expertez en esta charla con nuestros amigos de Facebook. Muchísimas gracias, maestra. Pues antes de entrar en materia, quiero presentarte, si me lo permites, solo un segundo. No me voy a tomar muchísimo tiempo en hablar del currículum de la maestra, porque bueno, pues eso nos tomaría más del tiempo que tenemos ya predispuesto. La maestra Cintia tiene una licenciatura en psicología y además es especialista en el tema que hoy nos ocupa. Es especialista en la conducta de las adicciones. Además que es docente de la máxima casa de estudios, la ENEO. Ella participa ahí como personal docente. Así que, como ven, tenemos con nosotros una gran experta en el tema, un tema, como lo decía, que ha sido de mucho interés para nuestro público. Maestra, bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros. Hola, gracias por la presentación tan elocuente. Sí, yo normalmente hace unos años empecé a trabajar en el ramo de las adicciones, sobre todo porque hay muchas cuestiones muy interesantes y difíciles, quizá yo me atrevería a decir muy complejas de explicar en tanto que es un fenómeno humano. Entonces, todos los fenómenos humanos son complejos, tienen tantas variantes como como lo complejos que somos, pero se puede hablar de ello, se puede hablar del fenómeno humano, del fenómeno social. Nos podemos acercar a dar respuestas, nos podemos aproximar a dar soluciones a los problemas que presentan las personas, sobre todo en esta conducta que es la conducta adictiva, ¿no? Que precisamente pues se desarrolla diferente en cada persona. Y bueno, pues en este campo pues ya llevo unos años trabajando, he dado consulta, por supuesto, sobre todo adolescentes con este tipo de problemas, alguno que otro adulto, y bueno, hay cosas que hay que considerar porque a veces uno no quisiera plantearlo así, pero por supuesto que hay diferencias, ¿no? Claro. Estas diferencias pues más adelante las desarrollaré para que no queden como tan en la incomprensión quizá. Y son diferencias que hay que abordar y hay que decir, bueno, lo que pasa es que para unas personas funciona así, para otras no. Y finalmente, acá lo importante, como en cualquier fenómeno psíquico, es empezar a enfrentarse a uno mismo o a una misma, ¿no? A conocerse. A veces suena muy trillado ese del conócete a ti mismo, como que lo hacen muy trillado los medios de comunicación. Sin embargo, es una cuestión muy seria de saber qué necesitamos, por qué estamos teniendo diversas conductas, cómo nos están afectando o abonando a nuestra vida y a nuestro bienestar, ¿no? Entonces, esas son las primeras preguntas antes de abordar cualquier conducta. De adicción. Ajá, exactamente. Ok, bueno, maestra, mira, pues antes de comenzar a hablar de estos ya elementos tan detallados de este tema que por supuesto es bastante amplio y que una hora por supuesto es completamente insuficiente. Pero mira que te decía que es un tema que nos han solicitado y que como sabes lo hemos titulado ¿Cómo identificar? Porque muchas veces, maestra, ni siquiera nos damos cuenta que ya estamos en este
voy a decirlo así, círculo de la adicción. Entonces, lo primero que me gustaría que nos ayudaras a comprender es cuándo se considera una adicción algo, porque cabe destacar, salvo tu mejor opinión, maestra, que la adicción no necesariamente puede ser una droga, como así lo conocemos, no puede haber distintos tipos de adicciones. Entonces, antes de que me hables de este tipo de adicciones, ¿cuándo consideramos que ya es una adicción? Bueno, esa pregunta es así como el parteaguas y creo que las dimensiones que has tocado son muy importantes. A ver, una adicción es aquella que es algo que nos hace cambiar nuestro estilo de vida de manera paulatina. Es decir, por ejemplo, si cuando nosotros tomamos alguna sustancia o hacemos alguna actividad y cambiamos nuestra vida exprofeso para hacer esa actividad, tomar esa sustancia o incluso ver a una persona, eso ya lo podemos considerar como adicción cuando la vida cotidiana se ve afectada. ¿Qué es vida cotidiana? Ya no respetar nuestros horarios de ingesta de comida, de sueño, de trabajo, de ocio y de descanso. Esa es nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si por estar tomando el domingo en la noche la persona no va el lunes a trabajar, esa ya se puede estar considerando como un foco rojo. ¿Por qué? Porque está dejando de hacer algo, algo importante, que es una actividad para manutención y para proveer bienestar por consumir una sustancia o, por ejemplo, también por, no sé, por ver el fútbol, que también es muy común eso en nuestro país. O a lo mejor en Estados Unidos quizás sea más común, aquí hay unos centros por ir a jugar, que ya no estemos, por ejemplo, ya no paguemos la luz, ya no paguemos agua por ocupar ese dinero para satisfacer esta necesidad, ya sea de la sustancia, de la conducta de juego o por una persona, por ejemplo. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. La adicción eso es lo que hace, cambiarla. Por eso el impacto, los impactos son paulatinos. No es de un día para otro, como tú mencionaste, ¿cómo le hago si ni me estoy dando cuenta? Te vas a dar cuenta porque ya no estás en tu vida normal. O sea, ya es como es como si cambiaras de cassette poco a poco, ¿no? Entonces, esos son los primeros focos rojos, cuando la vida cotidiana empieza a cambiar, no de manera, por ejemplo, porque yo puedo decir, yo quiero cambiar de trabajo, pero ya es algo que yo estoy decidiendo y voy a hacer cosas por cambiar de trabajo. No, es por la sustancia, por la conducta, salud o por la persona. Entonces, esta es la manera. Esto que nos dices es súper interesante y creo que es un elemento esencial para comenzar nuestra charla, porque el foco rojo es bastante fácil, por decirlo así, ahora que tú lo expresas, es bastante fácil de identificar. Si yo ya cambié mi estilo de vida, y lo entiendo así, Cintia, si yo ya la cambié de forma negativa, ¿no? Porque el hecho de que yo deje de atender mis compromisos laborales, mis compromisos familiares, etcétera, por hacer alguna otra cosa ya de forma constante y que me absorbe completamente, ya ahí podemos saber que entonces estamos hablando ya de una adicción. Y entonces tú acabas de tocar otro punto que es el que quería que llegáramos justamente. Dices, bueno, es que puede ser por una sustancia e incluso, y eso está súper interesante, e incluso una persona. Entonces, ahí, ¿cómo, Cintia? ¿Qué tipos de adicciones entonces hay? Pues hay adicciones a las relaciones, por ejemplo, a las relaciones interpersonales que establecemos en el día a día. Por ejemplo, hay veces que esto va muy de la mano con el amor romántico, ¿no? Y digo romántico con todas sus palabras porque es un amor muy ideal, ¿no? Muy como de
una figura retórica que hacen los escritores y que no puedo vivir sin ti, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no puedo vivir sin ti, hay gente que sí lo lleva a la literalidad, ¿no? No puedo vivir sin ti es, no quiero estar sin ti, me la voy a pasar pegado a ti. Entonces, estas conductas es como tener una adicción a esa persona, a esa representación mental que tenemos de la persona. Entonces, es cuando vienen, por ejemplo, los problemas de acoso, los problemas de relaciones poco saludables, por ejemplo, el hecho de que una persona elija auténticamente estar con otra no implica que todo el tiempo tenga que estar con la otra persona, ¿no? Entonces, esto es a lo que nos lleva. También se cambian muchos patrones conductuales normales, por ejemplo, de ir a trabajar de 8 a 5, a lo mejor la persona se puede salir en la comida para ir a ver a la otra persona, que, insisto, esto puede a veces verse como algo romántico, como una serie de conductas bonitas, ¿no? Así de amor, de cuidado, etcétera, pero a la larga esto va generando también dependencia, ¿no? Exacto. Y, ajá, a eso es a lo que me refiero. Eso que conocemos, Cintia, de dos formas lo he escuchado. Lo que conocemos como la codependencia que se genera de esta relación, de esta persona, o incluso, lo decimos de forma más coloquial, Cintia, estas relaciones tóxicas, que ya se volvió una adicción, que ya no puedo estar sin ti, pero es literal, ¿no? O sea, ya no puedo y tan así que te llego a cada instante en donde estás, ya no te dejo hacer nada, es decir, ya tomé parte de tu individualidad, no sé si esté bien dicho esta idea, Silvia. Sí. O sea, ya me hice parte de ti y tú ya eres parte de mí de tal suerte que ya no concibo que tú hagas cosas sin mí y yo sin ti, pero a un extremo ya drástico. Eso es adicción. Exactamente, sí, también se le puede considerar como, de hecho, pues los tratamientos que se plantean van en esa dinámica de entender cuál es el mecanismo que está operando, al igual que en las adicciones, a alguna sustancia psicoactiva para no dejar de realizar esa conducta que puede ocasionarnos malestar crónico y que puede llevarnos a realizar conductas negativas que no nos provean bienestar, por supuesto. Entonces, hay que analizar las conductas que nos llevan a esta serie de resultados, ¿no? Aquí es muy importante que tomes en cuenta que ahí también se generan una especie de hábitos. Ajá, las adicciones también son hábitos. Así se maneja también el control del tabaco. Hay que quitar el hábito. Ajá. Si tengo hábito a fumar en la mañana, después de comer o antes de dormir, para eso, esos son como los puntos importantes, ¿no? En la cuestión de fumar, por ejemplo. Hay que empezar a quitar el tabaco de la mañana, por ejemplo, y con un mes que pase sin fumar en la mañana, podemos decir que ya se quita ese hábito de fumar, por ejemplo, en la mañana. Ahora hay que seguir con el de la tarde, etcétera, dependiendo de lo que la persona esté dispuesto a hacer, ¿no? O dispuesta a hacer. Y es lo mismo con las relaciones, también se vuelven como hábitos. Los hábitos pueden ser nocivos o positivos, o sea, eso no importa. Son conductas que nos llevan a una cierta estabilidad. Estabilidad en el sentido de que sabemos qué va a pasar. Si nuestra estabilidad se basa en que la persona esté con nosotros, aunque sea negativo, es una estabilidad emocional, ¿no? Cuando la persona se va a la tienda, eso como que tira nuestra estabilidad. Entonces, es cuando decimos exactamente como lo mencionaste. La otra persona deja de ser persona para convertirse en una extensión mía. Ajá. Entonces, por eso cuando la perdemos de vista, o sea, cuando dejamos de tener ese control sobre esa persona, es que se vienen como los problemas, el malestar. A veces el malestar es tan importante como por ejemplo, dejar de beber.
son los mismos malestares, o sea, hay dolor intenso de cabeza, hay ansiedad, hay taquicardia, ¿sí? Entonces, claro que los síntomas físicos se parecen muchísimos, que es así como el síndrome de tolerancia, ¿no? O sea, de abstinencia, perdón, el de abstinencia, Sí, sí, sí. que tenemos, que sentimos como si estuviéramos enfermos o enfermas. No sé si ustedes seguramente, tú misma, las personas que nos escuchan en algún momento han sentido algún, cuando rompen con la pareja, cómo físicamente sí se resiente. O sea, dejar de ver a una persona tiene como estos síntomas como del síndrome de abstinencia. Ok, ok. Me siento mal. Ajá. Antes de llegar a a esta parte ya del qué síntomas puede desencadenar una persona, Cintia, ayúdame a identificar otros tipos de adicciones. Digo, comencé con este porque este me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que digas, es que también es adicción esto de las relaciones interpersonales, o sea, eso está también, la verdad, de estar alerta para todos nosotros, ¿no? Que podemos tener relaciones interpersonales y que se pueden volver incluso una adicción. Entonces, estos elementos que nos acabas de mencionar creo que son muy importantes para nuestros amigos, para que puedan identificarlos. Pero, ¿qué otro tipo de conducta, porque así me lo decías, de conducta podemos identificarlo como adicción, además del ya mencionado? Pues como te decía, por ejemplo, a ver, yo creo que aquí lo importante sería como aterrizarlo a situaciones. Okay. Una de las sustancias más difíciles de tratar por su aceptación social y por su aceptación legal es el alcohol, ¿ok? El alcohol es una sustancia muy difícil porque todo mundo lo acepta y todo mundo lo asimila en las familias. Las reuniones son con alcohol normalmente. Entonces se relaciona con algo positivo, como en la convivencia familiar, etcétera, etcétera. Cuando llegan los chicos a los centros de adicciones con problemas de alcoholismo, que son chicos jóvenes normalmente de menos de 18, 19 años, y les empezamos a cuestionar sobre sobre la vida con la familia. Hay mucho de esto, ¿no? Que el alcohol finalmente forma parte importante de la vida de las familias. Ajá. Eh, en este caso, no nos sorprenda que cuando empiezan a crecer estos chicos, pues empiezan a tomar, porque pues es lo que han visto, es lo que han aprendido, como luego menciona, ¿no? El ejemplo no está en lo que uno dice, sino en lo que uno hace, ¿no? Bueno, Definitivamente. entonces, cuando estos chicos empiezan a tomar de maneras, ahora aprovecho la ocasión para hacer el paréntesis de que en México tenemos un consumo explosivo, es decir, como consumimos mucho, mucho en una sola ocasión, es decir, fin de semana. O viernes o sábado son los consumos explosivos, pero son los más dañinos, evidentemente. Entonces, cuando hacen este tipo de socialización, este tipo de consumos tan altos, los papás empiezan como a preocupar, porque Ay, dicen, bueno, caray, es que ya ya, está pasando algo, ya no fueron ajá, 2, 3 cervecitas, ya fue ajá, hasta que perdió la conciencia, ¿no? exactamente, hasta que perdió la conciencia. Esto es muy grave porque supone otro tipo de violencias y otro tipo de riesgos, ¿no? Perder conciencia, equivale a muchos riesgos asociados, ¿no? Desde accidentes hasta violencia intrafamiliar, etcétera, 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 ¿no? Ujú. Bueno, ya que llegamos a estos extremos, que los papás no se dan tanto cuenta porque pues están en las reuniones, echando relajo, conviviendo, ¿qué pasa con estos chicos? Que empiezan a hacer consumos explosivos cada fin de semana y empiezan a necesitar más de la sustancia, obviamente por la tolerancia, ¿no? No quiere decir que aguanten más. Lo que pasa es que necesitan más alcohol para sentir los mismos efectos. Oh, No aguantan más. Eso es una falacia, ¿no? O sea, una persona con más de 2 cervezas no puede manejar. Eso así hay que tenerlo clarísimo. Aunque ustedes digan, no, es que yo yo estoy lo alerta, controlo. no, eso nunca pasa. De 3 cervezas en adelante ya no agarramos coche ni nada. Es muy peligroso,
porque depende del cómo el organismo metabolice el etanol, ¿no? Que es la sustancia. Y bueno, en este sentido, cuando se empiezan a generar estas conductas de es que estás tomando mucho, al otro día ya no te levantas, ya no comes con nosotros, ya no estás con la familia, ya no vas a hacer ejercicio por irte con tus amigos, ya estás bajando de calificaciones. Estas cosas, sí son evidentemente focos rojos porque ya el chico o la chica empieza a tener estas conductas dirigidas hacia el consumo de la sustancia. Aquí ya habría que tener un poco de atención. Y lo voy a decir porque no hay en los estudios no hay una correlación entre la depresión de los chicos o adolescentes o chicas y el consumo de sustancias. Es más bien porque quieren así, ¿cómo se llama? Es porque quieren descubrir cosas, vaya. Ajá. Ok, ahí te voy a interrumpir un momento, Cintia. Sí. Esto que acabas de decir me está abriendo un panorama bastante interesante porque he escuchado que este tema del consumo excesivo del alcohol, número uno, ya se considera, dicen algunas corrientes, como una enfermedad de primera instancia. Y de segunda instancia, hay muchas corrientes que aseguran que el tema del alcoholismo deviene de una dolencia, de una tristeza, de una depresión aguda que se canaliza por esa vía. ¿Tú qué opinas de esto, Cintia? Es lo que te estaba mencionando, dependiendo de en todo tratamiento es importante considerar la edad del consumidor. O sea, eso es como vital, ¿no? Porque de ahí nos vamos a dirigir de cierta o cual manera. En el caso de los adolescentes es que tienen mucha necesidad de conocer las cosas, es experimentación, punto. O sea, quiero saber qué siento cuando me tomo más de 2 cervezas. Quiero saber qué se siente fumar marihuana. Los primeros consumos son así, son experimentales, así les llamamos. Cuando se trata de un consumidor adulto, ya entonces podemos empezar a pensar, solamente a pensar, obviamente se hacen las pruebas correspondientes, en algún trastorno o en algún problema de salud mental. Llámese ansiedad, llámese depresión o llámese tristeza, algún tipo de necesidad emocional que no estamos enfrentando a través de la palabra, sino a través de las conductas, a través de tomar, vaya. Okay. ¿Por qué? Porque se olvida un rato. Ok. Oye, sí, entonces, hasta que es adulto, se puede considerar hacer las pruebas, los estudios necesarios para poder determinar si efectivamente es a causa de estos supuestos que me acabas de mencionar, pero si es un chico joven, no sé, 18, 20 años, no sé, 23. Todavía con ellos sí, se puede asociar estos consumos, pero por ejemplo a chicos jóvenes, apenas adolescentes, se puede pensar en que son consumos experimentales como de eso de los 14, 15 años. Todo es por necesidad de conocer, vaya, no es por otra cosa. Ya entiendo, pero ya más o menos entrando a la edad, a la mayoría de edad, lo podríamos decir, ¿no? Sí, ya se puede pensar en eso, en que puede haber alguna correlación con algún problema de salud mental. Ahora, por ejemplo, con la pandemia estuve revisando y sí hay evidentemente no hay datos en específico porque no se puede ahorita realizar, hay encuestas, vaya, que hacen en internet, pero los estudios que se hacen y las encuestas que se sacan a nivel nacional, pues no se han hecho, ¿no? Pero sí hay una relación muy importante entre el consumo de alcohol sobre todo y la pandemia, por ejemplo, el confinamiento. No sé si te acuerdas que hubo hace un año, creo por septiembre, que pasó que
dejaron de vender en algunas alcaldías alcohol Sí, como porque no se me estaban acuerdo. aumentando muchísimo el consumo de alcohol Sí. y eso evidentemente en algunos casos aumentaba la violencia doméstica. Ujú. Entonces, esto sí hay que tomarlo en cuenta porque además de esta comorbilidad, así se le llama, entre el consumo de sustancias o adicción a las sustancias y un cuadro de ansiedad o depresión, sí están fuertemente relacionados con los adultos. Insisto, esto es con adultos. Con chicos hay que hacer muchas exploraciones para saber si efectivamente hay esta correlación, pero en la generalidad es por experimentar Ok, con los chicos o chicas. Ajá. ok, muy bien. Es un tema interesante porque fíjate que las características, las razones, entonces van a diferir incluso de acuerdo a la edad. ¿No? Ajá, O claro, sí. los papás, entonces es un tip muy interesante que nos estás dando porque para nosotros los padres que tenemos hijos adolescentes hay que estar muy alerta de este tipo de conductas que tienen los chicos, ¿no? Y que no normalizar los excesos que pueden llegar a tomar, ¿no? Los chicos, porque ya más adelante puede convertirse en un monstruo que es difícil de atender y que con eso quiero ir un poquito más adelante. Cintia, bueno, ya una vez que hemos identificado, ¿no? Así a grosso modo el tipo de adicciones que puede haber, que son interpersonales, pero también en el consumo, y que uno de ellos más común es el alcohol, como me acabas de decir. Este consumo de sustancia abre la puerta al consumo de otras. Sí, por una razón. Mira, aquí también me gustaría, aprovecho también la ocasión para destacar algo. El cuerpo, nuestro propio cuerpo como seres individuales, puede funcionar como factor protector. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente todo mundo lo ha visto. Hay personas que fuman por primera vez y les da muchísimo asco. El cuerpo reaccionó a una sustancia y reaccionó mal. Entonces la gente ya no fuma porque los primeros contactos con la sustancia fueron negativos. Entonces el cuerpo se anticipa y cada vez que huela a tabaco lo va a rechazar. Pero hay personas que no, que sienten como una satisfacción o algo parecido. Lo mismo pasa con el alcohol. Hay gente que se emborracha en la primera ocasión con 3 cervezas, vomita, etcétera, le vienen todos los síntomas de la cruda y ya no quiere volver a tomar, ¿no? Porque dice que pues da asco, huele feo, no sé qué, pero hay personas que siguen, ¿no? Esto es importante tomarlo en cuenta en cualquier sustancia. Y de hecho, aplica para las sustancias ilegales que son la cocaína, la marihuana que está en proceso de legalización. No sabemos ahorita en qué pare esto del uso recreativo. El uso medicinal ya está aprobado, pero el uso recreativo todavía no. Metanfetaminas, etcétera, cristal, etcétera. Todos estos consumos, hay gente que no le pega. O sea, los hace sentir muy mal. Esto se llama factor protector del cuerpo. O sea, es así como a veces pensamos que sería lo mejor que el cuerpo rechazara de entrada la sustancia, pero va a haber organismos que la van a aceptar y van a van a generar endorfinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si esto sí está estudiado, está en el ENCODAT, que es la encuesta de consumo de sustancias adictivas, que la última fue en el 2017. Ahí se viene el camino. Lo primero que consume una persona es el cigarro. De ahí saltamos al alcohol, porque son las legales, son las que todo el mundo consume y que podemos ver en la calle, en nuestro edificio de departamentos, en el trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, con el tabaco ocurrió algo muy interesante, pero eso luego lo abordo. Y después viene el consumo de marihuana. O sea, ya pasando de estas sustancias, vamos a la marihuana y después ya sustancias como la cocaína, puede ser metanfetaminas, inhalantes, etcétera, ¿no? Porque sí, comúnmente se le llama puerta de entrada, ¿por qué?
porque cuando estamos en una fiesta, imagínense ustedes en una situación de fiesta, están fumando con amigos, amigas, están tomándose una cerveza, están contentos, contentas, están, o sea, las situaciones de riesgo, la forma de decidir, están como bajas, ¿no? Como que bajamos las compuertas, ¿no? Vamos a decirlo así. Estamos expuestos. No la estamos pasando muy bien, entonces llega alguien y dice, bueno, pues, ¿quieres probar marihuana? Pues uno se siente bien, uno está tomando, ¿no? Entonces, con el alcohol también, vamos a decir que las defensas bajan, porque nos sentimos más desinhibidos. Okay. No es la misma respuesta que tendríamos sin alcohol que con alcohol, es obvio, ¿no? Aunque sean 2 o 3 cervezas incluso. Por eso les decía, después de las dos cervezas, ya hay que poner atención, ¿no? Con las 3 cervezas ya estamos bien. De hecho, es muy sabido, ¿no? Que la gente que vende, se fija en eso, en cuánto de alcohol llevan ingerido, ¿no? Las personas, porque saben que ya están en desinhibición, que es la primera etapa. Okay. Entonces, pues dices, bueno, pues ¿cuál sería el problema que la probara, ¿no? Híjole, es que ¿cuál sería el problema? Pues el problema es que te guste. Claro. Ese es precisamente el problema. Que no te guste, bueno, qué bueno que no te gustó, pero el problema es que lo puedes seguir haciendo. ¿Por qué? Porque lo vas a asociar a bienestar, a socialización, a una situación positiva, ¿no? ¿A quién no le gusta estar con sus amigos conviviendo? Con una desinhibición como no la tendrías en tu vida cotidiana. Y pues bueno, con marihuana, que uno de las características a corto plazo, pues es que te hace, te ríes de todo, vaya. Todo te da muy risa. Feliz, muy alegre. Ajá, se te trepa el payaso, ¿no? Entonces, después de eso, después de la marihuana dices, pues no me hizo nada, la marihuana es natural. Claro que es natural, pero no por eso deja de ser riesgosa. Entran otras, puede ser metanfetaminas, dices, bueno, pues una pastillita, ¿qué me puede hacer, no? Entonces, por eso se le habla de que es como una puerta de entrada al alcohol, porque desinhibe, nos desinhibe y nos hace tener otro tipo de conductas más riesgosas. Porque no podemos tomar decisiones como lo tomaríamos en la vida cotidiana con nuestro sistema nervioso central enfocado. Okay. Entonces, por eso hablamos de ese tipo de caminito, ¿no? Y que por ahí podría comenzar este tema de las adicciones. Bueno, entonces entiendo que sí, ¿no? Se desencadena una tras otra, o es latente, claro que no es una generalidad, por supuesto, ¿no? Pero sí se puede dar que traiga una con la otra y bueno, esto se vuelva completamente un problema. Y ahí es en donde quiero entrar en mi siguiente pregunta, Cintia. Ya los familiares, porque ahorita hablamos de la parte que está, o la persona, ¿no? Que tiene la adicción, pero vámonos primero con los familiares, ¿qué te parece? Ya identificamos que el familiar, incluso directo o no, no sé, el familiar o el amigo ya tiene una adicción. Ahí comienza todo el camino complicado, me imagino. ¿Qué vamos a hacer, Cintia? ¿Qué nos recomiendas tú cuando ya vemos que el amigo, que el familiar, ¿no? Está en una situación de adicción. ¿Cuál sería la recomendación de Cintia? Bueno, en este caso, primero preguntar a la persona si se siente bien, si necesita algo. Siempre es importante preguntar, ¿te sientes bien? ¿Necesitas algo? Porque el hecho de que uno empiece como a, ¿cómo decirlo de una manera más suave? El hecho de que uno dé su apreciación a veces implica como juicios. Y entonces a nadie le gusta que lo enjuicien, mucho menos cuando los problemas empiezan. Ajá. Te pueden decir, no, pues yo no, yo lo controlo, yo lo dejo cuando quiero, lo que ya conocemos. O sea, esas locuciones son muy generalizadas y hasta normales, ¿no? En alguien que está consumiendo o en alguien que no puede dejar una relación o en alguien que no puede dejar el juego, ¿no? Yo lo controlo, lo dejo cuando quiero, etcétera, ¿no?
En este sentido, sí habría que ser muy así como cuidadosos, cuidadosas en cómo lo decimos, ¿no? En el sentido de que necesitas algo, yo he observado que te ves cansado, si quieres podemos hacer ejercicio, podemos ir a yoga, no sé, como dar otras alternativas antes de entrar al tema al tema que compete. ¿Por qué? Porque los familiares, yo sé que son con las mejores intenciones, por supuesto. Una mamá preocupada, por supuesto, que va a decir, deja de tomar. Eso se entiende, obviamente. Una tía preocupada va a decir, es que estás fumando mucho. Cuando vienes, se siente el olor a cigarro. Otro primo va a decir, es que no dejas de fumar marihuana, por ejemplo. Entendemos eso, ¿no? Que son directas las preocupaciones. Sin embargo, cuando nosotros decimos ese tipo de cosas, como que la persona se cierra, vaya, como que dice, no, no es cierto. Ajá. Cuando una persona ya detecta que hay un riesgo o que ya se está dañando, entonces como que empieza a acercarse a los familiares. Solita la persona se empieza, oye, ¿me ayudas? Es que, pues ya me levanto con mucha ansiedad de ¿cómo ves qué hacemos? ¿No? A veces las personas se acercan. Sin embargo, si no es el caso y ya vemos que las acciones o las conductas de la persona son muy autodestructivas, entonces sí nos acercamos y preguntamos, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Mira, podemos salir a tomar, a caminar, a tomar un café, perdón, antes de A que... tomar un café. Un café, exactamente. Podemos ir a platicar al parque, podemos ir a caminar, en fin, lo que se pretende aquí es como cambiar como cambiar las actividades también de la persona. Ajá. Lo que decía Cintia, Uh-huh. ayudarle a cambiar los hábitos que lo llevaron hasta Ándale. ese punto. Exactamente. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues cambiando paulatinamente lo que la persona acostumbraba a hacer. A lo mejor, por ejemplo. Y esto me quedó muy grabado porque sí fue un caso que me pasó en particular. Un chico que quería dejar de tomar, parece que los consumos eran muchos, eran explosivos totalmente, o sea, eran de botellas y era un chico muy joven. Entonces decía, bueno, pues es que, ¿qué voy a hacer? Porque pues ya estoy en tratamiento, pero quiero festejar mi cumpleaños. Y pues estés con mis amigos y todo llevaba a que iba a haber una borrachera descomunal porque iba a cumplir 18 años. Uy, muy Y él lo joven. justificaba así como la despedida, que no sé qué. Entonces, ¿qué podemos hacer con este chico que tiene esta forma de relacionarse con las amistades? Lo que le podemos preguntar es lo siguiente. Además de tomar, ¿qué te gusta hacer con tus amigos? O sea, además de esta situación, ¿no? No, pues me gusta ir al campo, me gusta ir a Six Flags, no sé. ¿Qué te parece si en esta ocasión le cambias la dinámica a tu cumpleaños y te vas a Six Flags? Se pasan todo el día, se cansan, se divierten y ya. O sea, no Te la necesariamente cambio. tienes que tomar, ajá, exactamente, pero Okay. por algo que también te guste. Por eso Ajá. es importante conocer qué es lo que la persona quiere, qué le gusta, por ejemplo, por eso hacía mucho énfasis en las familias, porque la socialización debe ser a través del alcohol. O sea, estamos enseñando a que se socializa a través del alcohol y no, pues a lo mejor pueden salir al cine, pueden salir a un día de campo, pueden salir y digo salir porque necesariamente va a haber uno o dos miembros que no van a poder tomar nada porque van a tener que conducir, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero pueden ir a hacer otras actividades sin que esté de mediador el alcohol. Eso es muy importante, quitar estas mediaciones. ¿Qué fue lo que se hizo en una política a nivel mundial con el tabaco? Que esto es muy interesante. No se prohibió el tabaco, pero sí se alentó a los sitios libres de tabaco.
¿Por qué? Porque el humo de segunda mano también enfermaba y también daba cáncer, sigue dando cáncer. Entonces, las personas que no fumaban, evidentemente era la protección, ellas tenían, todas las personas que no fuman tienen derecho a un aire libre de contaminantes. Claro. Esto quiere decir que en las escuelas no se puede fumar, en los hospitales, etcétera, pues no se puede fumar, y no por el fumador, sino porque las personas tienen derecho a respirar libre del humo. Entonces, ahorita, por ejemplo, si tú vas a un bar, pues no puedes fumar dentro. Eso a mí se me hace increíble porque es por el derecho a las personas que no fuman. Porque si tú fumas y la otra no, pues la otra está fumando por ti también. Te Y lo también tenías que chutar y deja ya del bar, Cintia. En las oficinas, ¿no? Que estaban ahí 8 horas encerrados y fumando quienes ni siquiera les gustaba, ¿no? Entonces sí, esas medidas que se tomaron a nivel ya legal, pues sí fueron muy importantes y muy significativas para la salud pública, ¿no? Exactamente, por eso es que ha sido exitosa esta medida en tanto que menos personas, o al menos ahorita los jóvenes chiquitos ya ven fumar a alguien mayor y como que se molestan. Y yo vi una vez un chiquito que le dijo a un señor mayor, oiga, no fume porque yo estoy cerca y a mí me va a hacer daño. Entonces, esta conciencia que se va creando en los niños, en los jóvenes ya ahorita que tienen como entre 15 y 18 años, eso es muy positivo, pero no se ha logrado con el alcohol. Recordemos que también la industria del alcohol aporta mucho dinero también, ¿no? Entonces, una de las ganancias que tuvimos hace años fue que ya no publicitaran el alcohol, al menos en la televisión, ¿no? Y se fueron cerrando los espacios, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el hecho de que haya programas en la televisión, en las plataformas o en YouTube, donde vemos a gente alcoholizarse y pasándosela bien, y no vemos cuáles son las consecuencias del otro día y cuáles son las consecuencias de la vida cotidiana de estas personas, pues vamos a otra vez navegar en estos ideales, ¿no? De el alcohol me ayuda a socializar, me desinhibe, pero ya no vemos qué pasa después. Entonces, por eso es como difícil. Ajá. Sí, no, y esto que acabas de decir, o sea, deja de la resaca tremenda que puede estar sufriendo la persona al día siguiente, sino que te vuelves o se vuelve la persona, voy a decirlo así, a lo mejor se escucha un poquito fuerte, pero deja de ser funcional para su propia vida, para la vida de las personas que lo rodean, porque algo que no sé si estás de acuerdo conmigo, este tema de las adicciones no solamente dañan a la persona quien sufre de la adicción, sino las personas que lo rodean, porque el problema es ahora vivir con él, con ella, estas consecuencias de la adicción a, ¿no? Vamos a hablar del alcohólico, ¿no? Que es un problema, pues muy fuerte, ¿no? Al menos para nuestro país, las personas que viven con el alcohólico es bastante, bastante duro, bastante complicado, difícil incluso de ayudar, de llevarlo a un camino de la estabilidad. Derivado de esto que nos estás comentando, querida Cintia, ya nuestros amigos de Facebook comienzan a hacer algunas preguntas que si tú me lo permites quisiera comenzar a abordar para que con eso vayamos cerrando, porque si no te voy a tener aquí 2, 3 horas, Cintia, y pues bueno, ese no fue el trato, ¿verdad? Bueno, Cintia, nos están preguntando en Facebook, ¿y qué tratamiento sugieres y dónde acudimos? Bueno, hay en la Ciudad de México y la verdad es que esto depende, ¿no? La Ciudad de México tiene diversos consultorios por alcaldías, se les llama CAPA, UNEMES CAPA, que trabajan con adicciones. En el caso, por ejemplo, aquí lo que se tiene también, la UNAM tiene un centro de adicciones especialmente. También esto está de la Facultad de Psicología, lo tiene la Facultad de Medicina, lo tiene Psiquiatría y Salud Mental. Estos centros de atención
Son para, como la ayuda es psicológica, por ejemplo, si nosotros, los psicólogos, psicólogas, detectamos que la persona necesita más apoyos, se canaliza, por ejemplo, a un toxicológico porque se tiene que hacer como es un tratamiento un poco más exhaustivo, es decir, depende de la sustancia y el daño que haya generado en la persona. Si nosotros tenemos un tratamiento que es para normalmente consumidores de tabaco, alcohol, marihuana y cocaína. Pero lo que pasa con las personas que consumen pues cocaína, inhalantes, metanfetaminas, pues sí ya puede haber algún daño. Ajá. Y eso sí se tendría que tratar con psiquiatría. Ok. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, insisto, no conozco todos los centros a nivel nacional, pero seguramente hay locales. El Instituto Nacional de Psiquiatría sí tiene tratamientos para este tipo de personas que ya necesitan como algo más, pues ya necesitan otro tipo de estudios neurológicos y otro tipo de tratamiento con la ayuda de fármacos, ¿no? Este, pero esto es en general lo que se ofrece en la Ciudad de México. Ok. De hecho, de los CAPA, así es CAPA, Capa. viene la información en internet de cómo sacar la cita, etcétera. Ok. De hecho, en psiquiatría, si uno va y dice, bueno, pues es que te hacen una valoración, a veces aceptan, a veces no, dependiendo de, de cuál sea el nivel y de qué tipo de sustancia estamos hablando, porque todas merecen un tratamiento distinto y Ok. también por edad, ¿no? Uh-huh. Ah, muy bien, interesante. Entonces, de primera instancia, aquí en la Ciudad de México, podemos googlear Capa Uh-huh. y me va a Uh-huh. decir en dónde están y ya, bueno, Sí. ahí me dirán qué trámite tengo que hacer para poder acudir. Oye, ¿y no sabes, Cintia, si en estos centros de apoyo que estamos haciendo referencia, puede llamar el familiar o necesariamente tendría que hacer la solicitud la persona con el problema? Con menores de edad, normalmente llaman los papás y las mamás, Ok. normalmente. Ujú. Con mayores de edad, sí es necesario que la persona que quiere el tratamiento hable por sí misma, porque si no, no le van a dar tratamiento. Eso aplica en el Instituto de Psiquiatría también. No puedes llevar a tu familiar porque eso se tomaría como secuestro, ¿no? O sea, Tiene que ir tiene que haber directamente. voluntad. Sí. Ah, ok, eso también es muy importante. Tiene que haber voluntad, me dices. Uh-huh. Y es que ese va a ser el factor determinante para que pueda haber los cambios que se esperan. Entonces, ya Exactamente. tenemos la respuesta a estas primeras dos preguntas. ¿Dónde? Ya nos acaba de decir Cintia dónde podemos acudir. ¿Qué tratamiento? El tratamiento va a diferir Sí, según el problema de adicción que se tenga y según incluso la edad. En muchos de los exactamente. casos, hasta psiquiatría, tenemos que, bueno, ya dependerá si el psicólogo me dice requiere de medicamentos, requiere de tratamiento ya psiquiátrico, o sea, va a diferir, Cintia. Exactamente. De hecho, también se me olvidó mencionar uno de los centros más representativos de aquí a nivel nacional, que son los CIJ. C y Esos J. también, CIJ, ajá. Así lo googleo, Estos, Cintia, C y así J. lo googleé, así, los CIJ también son centros ya especializados. Es Centro de Integración Juvenil. Hay en muchas partes de aquí de la Ciudad de México y la verdad es que sí brindan atención integral, psicológica, psiquiátrica, médica, que es lo que necesitan y a veces hasta legal. Ellos sí te Excelente. proporcionan ayuda legal. Eso no te lo va a proporcionar, por supuesto, ningún centro universitario y tampoco los UNEM. Es UNEM Capa, no te aportan ese servicio, pero en los CIJ
sí te lo pueden proporcionar. Y Ok. estos sí están como más extendidos, y también es una muy buena opción. Yo creo Bien. que es una de las mejores, sobre todo Ah, para los excelente. jóvenes. Ok, excelente, qué buen tip nos acabas de dar. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, ya hice la respuesta para nuestro amigo de Facebook que nos está preguntando esto. Tenemos otra pregunta, Cintia. Nos están preguntando cuántas copas deben de tomar los jóvenes para saber que ya es una adicción. Ok, para saber que ya es una adicción, nosotros tomamos como ya, es lo que quería abordar hace rato, entender entre el uso, abuso y la adicción. Es también un Ok. caminito, ¿ok? El uso puede ser que ahorita estoy en familia, estoy con mis amigos, amigas, y me puedo tomar 2 cervezas en un espacio como de 4 o 5 horas, ya está metabolizado el alcohol, etcétera, tomo agua y ya no hay problema. Cuando esta persona empieza a tomar por ocasión más de 3 cervezas, ajá, 3 cervezas o 2 copas de tequila, más o menos son las medidas estándar, de 3 cervezas en adelante a más de 2 copas de tequila por ocasión, aún sea esa ocasión dure 2 horas o 7 horas, ya estamos empezando a pensar en un abuso. Ya no es uso, Ok. ya estamos abusando. Ajá. Ya dejó de Y ser uso y ya pasamos al siguiente escalón que es de ajá, de abuso. abuso. Ajá. Ya Ok. estamos abusando porque lo recomendable o lo normado son 2 cervezas o un caballito, más o menos por ahí, ¿no? Ok. Cuando traspasamos estas barreras ya estamos hablando de abuso. Nosotros, nosotras también podemos en una reunión familiar, pues brindar con una copa de vino, no está mal. O sea, tampoco hay que, crucificar, ¿no? Este consumo. Eso me lleva a lo siguiente. En la única sustancia que se habla de moderación es en el alcohol. Nunca podemos hablar de moderación en tabaco. Cuando la persona fuma un tabaco incluso al día, ya es una adicción. O sea, ahí sí Ok. no hay moderación, sí, porque el potencial adictivo y riesgoso y dañino del tabaco es mucho más alto. Entonces, ahí Oh, sí no hay moderación. Nada oye, más en el alcohol. oye, Ajá, interesante esto que me acabas de decir, nunca lo había escuchado, Cintia. sí. Oye, pero ahí, mira, eso siento que es un escenario un poquito más complicado, salvo tu mejor opinión y la de los amigos que nos están escuchando. Pero ahora mi familiar fuma 2 cigarros al día, un cigarro al día. Difícilmente va a aceptar esta teoría que le estoy dando, ¿no? De, oye, ya eres un adicto porque pues esta Uh-huh. situación es diferente, ¿no? ¿Cómo le ayudo a mi familiar que fuma un cigarro al día? Evidentemente será muy complicado llevarlo a un centro de estos de atención que nos estás aconsejando, porque va a decir, oye, ¿cómo crees? Pues si es un cigarro al día, no pasa nada. Ahí, ¿cómo le ayudo? ¿Cuál sería el tratamiento? Hablando de tratamiento, Cintia. Bueno, en ese caso podríamos preguntarle a la persona qué pasa si deja de fumar un día. Ok. Si siente efectos adversos como ansiedad, inestabilidad, etcétera, pues entonces estamos hablando de una adicción, porque está sintiendo, tiene un síndrome de abstinencia. Por eso nada más se habla de adicción. Que si tu familiar te dice, no, yo sí puedo, que no sé qué, al otro día le preguntas, ¿y cómo te sentiste? No, pues sí me sentí más nervioso, me sentí mal, no sé, algún efecto adverso que haya tenido, entonces ya estamos hablando de una conducta adictiva, porque sí lo necesita para pasar el día, aunque sea uno. Ok, Ajá. ese es un elemento muy importante para nuestros amigos, para quien lo está pasando y para quien tiene a la vista un familiar con esas características, ¿no? Entonces, al invitarlo a hacer este experimento, lo voy a decir así, no te fumes uno Uh-huh. hoy, ¿qué pasa? ¿No? Y Ajá, mañana ¿qué vemos a ver pasaría? cómo te sientes hoy que ayer no fumaste y que hoy llevas mediodía y no te has fumado ese cigarrillo que dices que solo es uno, ¿no? Y entonces ahí para nosotros vamos a ver si se prende el foco rojo o no, que me imagino que será muy probable que sí se prende el foco rojo, toda vez que como dices es mucho más dañino, ¿no? Este tema del tabaquismo. Además, por ejemplo, también lo que sirve mucho en cualquier valoración o
para que la persona se dé cuenta es lo siguiente. Cuando tú dices, bueno, 1 diario equivale a 7 por semana. 7 por semana por 4 son de 28 a 31 cigarrillos al mes. Eso es más de una cajetilla. ¿Cuánto te gastas al mes en el tabaco? Y esas multiplicaciones las vas haciendo por meses y anuales. Es decir, la persona se está fumando de 30 a 31 cigarros al mes. ¿Eso cuánto representa por año? Es decir, le estás metiendo a tu cuerpo mucho, como 300, de qué, 90, no es cierto, son 524, ¿no? 524, tabacos al mes, al año, pues. 524, pues no es, no es una cifra, no es No nada. pasa nada, ¿no? Exactamente, y 31 tabacos al mes tampoco es poco, o sea, es más de una cajetilla, es cajetilla y media más o menos. Entonces, eso quiere decir que sí estás fumando, Claro, no porque sea uno al día quiere decir que sea poco, es que es más de una cajetilla que te estás metiendo al cuerpo. Lo claro. mismo pasa con la bebida. Cuando tú le empiezas a hacer la cuenta a la persona, por ejemplo, la persona te puede decir, ay, no, pues si nada más me tomé en esta fiesta dos cervezas. Sí, pero en la pasada te tomaste 10. Uh-huh. Si tú le vas sumando, entonces los consumos ya no son pocos, no se ven tan insignificantes. Por eso es importante hacer como una retrospectiva del consumo para ver cómo estás ahorita y cuántos cigarros por año te estás, que son más de 300, por supuesto, Claro. 365 días, perdón, esa era porque era por día, ¿no? 365 días, y 52 semanas, 365 días son 365 tabacos, eso no es poco, es muchísimo, Claro. yo diría. Claro, claro. Entonces, y creo que un factor determinante siempre será lo que ya nos mencionaste hace un momento, la voluntad tiene mucho que ver con la resolución de este tipo de conflictos que se llegan a dar por las adicciones. Me voy a una de casi ya nuestras últimas preguntas para ya no tomarte tanto de tu tiempo, querida Cintia. Dicen nuestros seguidores, ¿por qué es tan difícil aceptar y luego dejar la adicción? Porque como mencionaba al principio, la cuestión con las sustancias es que se asocia mucho a momentos agradables. Ajá. Cuando uno empieza a tomar, pues tomas con amigos, con amigas, también a fumar y los efectos adversos, a lo mejor, por ejemplo, con el tabaco y con el alcohol, no se ven como tan próximos, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, con la marihuana. Con la marihuana hay gente que experimenta, perdón, discúlpeme, paranoia, a veces presenta alucinaciones, por ejemplo, de que el tiempo pasa de más lento, a veces son como más próximos los efectos, pero con el alcohol y el tabaco a veces no se ven, como que es difícil llegar a observarlos. Lo que sí es importante que todos y todas tomen en cuenta con el consumo de alcohol es que hay desinhibición, obviamente hay etapas de intoxicación al etanol, pero que lo que hace el alcohol es no tener como esa noción del riesgo. Por eso hay tantos accidentes asociados al consumo. Eso sí hay que verlo, porque eso sí son efectos muy a corto plazo que pueden cambiar la vida para siempre, vaya un accidente, etcétera, ¿no? Y que además son accidentes evitables, son muertes evitables y por eso son tan lamentables, ¿no? Claro. ¿Por qué es tan difícil por estas asociaciones que hacemos, no? Porque algo que te hace sentir bien y que te la hace pasar tan bien, no puede ser tan malo. Ajá. Esa es como la Exageras, no es primera para razón. Ajá. tanto. Exactamente, no es para tanto porque disminuimos el riesgo. Aquí también viene algo muy interesante. El que las sustancias sean legales no les quita el riesgo a la salud. El que el alcohol sea legal y el tabaco sea legal no le quita el potencial de daño que puede ocasionarnos. Entonces, por ejemplo, con la marihuana, yo la verdad es que tengo muchas dudas porque
el que las sustancias se hagan legales parece que mágicamente pierden riesgo. Y no, eso no tiene nada que ver con el riesgo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y por eso son tan difíciles de dejar, porque te dan placer. Por supuesto que te lo dan. Y pues a quién no le gusta sentir placer, ¿no? O Claro. sea. Y a quién no le gusta sentirse bien, ¿no? Bueno, Exacto. muchas gracias, Cintia. Me voy con la última pregunta de la noche de esta sesión. Dice nuestra amiga, ¿también los familiares reciben terapia? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de bueno, eso también depende. En el caso de los de los adolescentes y las adolescentes, por supuesto que las mamás, en este caso, pues son las mamás las que más van, a veces van los papás, por supuesto, también reciben terapia al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque pues es algo que les afecta las interacciones. Okay. Con adultos, dependiendo de si la persona decide que, por ejemplo, la pareja, la mamá, el papá, los hermanos estén en una terapia. Entonces, eso ya depende El adulto. exactamente, pero con los adolescentes, las adolescentes sí tiene que haber una como terapia a la par con las mamás, con los papás, para que ellos también tengan un espacio de reflexión acerca de qué llevó a esas conductas a un familiar, ¿no? En este caso, hijo o hija. También se proponen, por ejemplo, en la UNAM, en el Centro de Adicciones, ahí hacen, creo que todavía los están haciendo, sesiones para familiares, para comprender los consumos, comprender las naturalezas de las sustancias, saber qué hacer. Y acá lo más importante es que en estos grupos los padres tienen interacción, las mamás, papás tienen interacción, entonces pueden también como comprender lo que pasó con la otra familia y que está pasando en mi familia también. Y entonces hay como una serie de comunicaciones más asertivas. Es decir, Okay. tu familia no es la única que tiene este problema. Hay más familias que tienen este problema y hay una forma de abordarlas y por supuesto que hay solución. Entonces, Excelente. esa es la riqueza de estos grupos, que los papás Excelente. y las mamás se escuchen. Uh-huh. Fíjate que esto que acabas de decir, comenzamos a cerrar con esa luz que se puede prender a esta situación que puede ser muy oscura para las familias, ¿no? Se puede resolver, dijiste. Entonces, Sí. ese es un alivio que nos da, Cintia, que me digas, sí se puede resolver. Puede ser Sí. la adicción A, B, C, la que sea, puede haber ya una serie de adicciones a distintas sustancias, pero se puede resolver. Entonces, pues me gustaría cerrar nuestra charla, querida Cintia, con una recomendación. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué le recomiendas a nuestro auditorio? ¿Qué le recomiendas a nuestros amigos para que justamente lleguemos hasta ese punto? Resolver este tema de las adicciones. Bueno, que lo más importante es que haya redes de apoyo y que haya una situación de confianza en las familias donde se puedan expresar tanto las tristezas como los miedos como las alegrías, ¿no? En este caso, las diferencias, lo que hace la diferencia es escuchar. Incluso si no nos gusta que nuestros hijos o hijas estén tristes, es algo normal. A veces las mamás dicen, ay, no, es que yo siento muy feo cuando mi hija o los papás, no es que mi hijo se siente mal y siento muy feo, es mejor que lo digan. Claro. Y que digan que quieren tomar y que tienen curiosidad de probar marihuana y que lo expresen así en las familias para entonces poder dar como un punto de vista, no tanto de perseguir las conductas, de no, eso está mal y te va a No ir ser muy mal, no. inquisitivos, ¿no? A lo mejor. Exactamente, el apoyo familiar y el amor que hay en la familia, y lo voy a decir así con todo el término, el amor que Claro. hay en la familia, eso ayuda muchísimo a prevenir. Esto es Okay. importante decir, antes de llegar hasta allá, vamos a prevenir. Y mamás y papás, si pasa
con sus hijos o hijas, tampoco hay que culpabilizarse. Son cosas que pasan y que a lo mejor era solamente por experimentar, por conocer. Ok. Y sobre todo estas aperturas, ¿no? Esta confianza. Sí. Eso ayuda muchísimo y que los chicos y chicas sepan que la casa es un lugar seguro y de protección y de cariño. Eso hace totalmente la diferencia. Ok, muy bien. Cintia, me acabas de hacer la noche con esto que acabas de decir. Mejor hay que prevenir. Si aún o si no nos encontramos en una situación como la que estamos platicando, pues vamos a prevenir. ¿Y cómo? Bueno, yo me voy con tu mensaje de el amor y una comunicación asertiva, un buen diálogo con los hijos, sin tener que llevar esta figura de inquisidores, de yo tengo la verdad absoluta y tú solo escucha y haz. Eso no, eso ya dejó de ser hace muchos años. Ahora es la comunicación, ahora es el buen diálogo, ahora es decir qué hay, qué no hay y cuáles son las consecuencias. La información, pero una buena información, y qué mejor que venga de nosotros, de los padres, pues que nos hemos dedicado a amar y a cuidar a nuestros hijos, ¿no? Exactamente. Ok, Exacto. Cintia, pues muchísimas gracias. La verdad es que la información que nos acabas de dar esta noche es bastante importante para nosotros, para nuestros seguidores, un tema, como te decía, que había sido solicitado al Centro de Actualización y Capacitación. En nombre del equipo de trabajo, en nombre de la maestra Cintia Ramírez, en nombre del maestro Miguel Hernández y tu servidora, Yeselín Ramírez, te damos muchísimas gracias por tu generosidad en tiempo, conocimiento y talento. Muchísimas gracias, Cintia. Deseamos que haya muchas más conversaciones contigo aquí en Charlando con los Expertos con una tacita de café. Ojalá pronto te podamos ver otro jueves para disfrutar de esta rica charla y de una tacita de café, que buscaremos que no se convierta, por supuesto, también en una adicción. Ok, perfecto, Jocelyn. Muchas gracias por el espacio y por la apertura, ¿no? Para poder platicar sobre estos temas que son delicados, pero que tienen solución, eso sin duda. Claro. Oye, Cintia, nuestro auditorio, si quisiera alguna asesoría ya más personalizada, ya más dirigida, ¿en dónde te podemos encontrar, Cintia? Bueno, pues puedo dejar mi correo, es así como está escrito, es Okay. cinthyA.gomez.leon@gmail.com. Ese es mi correo. Ok, prácticamente es tu nombre, Cintia. Así Sí, como exacto. apareces en la pantalla, Ajá, escrito de esa forma, cintia.gomez.leon, gmail.com. gmail.com. Muy bien, pues para quien necesite una asesoría más especificada, un seguimiento con nuestra amiga experta en temas de psicología y de adicción, bueno, pues ya saben dónde pueden encontrarla. Bueno, pues nos despedimos, Cintia, con esta información tan importante. Reitero el agradecimiento a ti y a todos nuestros seguidores que se dieron cita esta noche tan rica para tomar café. Les enviamos un saludo y un abrazo fuertísimo a todos nuestros amigos, nuestros seguidores de Facebook, allá en la hermosa tierra de Oaxaca, que son una de nuestras seguidoras, Estado de México, Aguascalientes, Puebla, Chihuahua, a nuestros amigos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Todos ustedes reciban un fuertísimo abrazo. Fue un placer haberlos tenido en esta sesión. Pasen excelente noche, cuídense mucho, por favor, y nos vemos el siguiente jueves. No lo olviden, en una charla con los expertos, disfrutando una tacita de café. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, Jocelyn. Bye, bye.